¿Estás buscando mejorar tus habilidades de trading y aumentar tus ganancias? Estas poderosas herramientas pueden ayudarte a identificar posibles oportunidades de compra y venta en el mercado. En este video exploraremos 4 de los más populares y efectivos patrones de gráficos, incluyendo el hombro cabeza a hombro, canales de precios, doble techo y doble suelo, el rango, rectángulo o también llamado canal lateral. Con ejemplos del mundo real, aprenderás cómo usar estos patrones para tomar mejores decisiones de trading. Hola a todos, soy Mauricio Fernández y bienvenidos a nuestro canal Capital.com, donde les traemos las últimas noticias y análisis sobre el mundo de las finanzas. El análisis técnico se basa en la tendencia de precios y la repetición histórica. Sin embargo, los precios no siempre siguen una tendencia y cuando el equilibrio de poder cambia, generalmente surgen patrones en el gráfico. La mayoría de los patrones se dividen en 2 grupos, reversión y continuación. Los patrones de reversión indican un cambio de tendencia y los de continuación una pausa en la tendencia previa que se reanudará después de un periodo de tiempo. Realizar un análisis de los patrones de gráficos nos brinda una imagen más concisa de las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado, y al analizar estos patrones, los traders podemos determinar quién está ganando la batalla entre alcistas y bajistas, lo que nos permite tomar decisiones mejor informadas. Del mismo modo, el análisis de patrones de gráficos nos puede ayudar para pronósticos de corto o largo plazo, con datos que van desde intradía hasta mensuales. De hecho, estos patrones pueden tardar desde un día hasta muchos años en formarse. Comencemos con los patrones de reversión. El primero que tenemos es el hombro cabeza a hombro. Es uno de los más conocidos y de los más fiables dentro del chartismo. Normalmente se forma después de una tendencia alcista o bajista y su finalización marca una reversión de la tendencia. Contiene 3 picos sucesivos, 2 que son más bajos y el que está en el medio, que es una cabeza. Los hombros no tienen que ser simétricos, pueden ser un poco diferentes, y también existe el hombro cabeza hombro invertido. Normalmente los mínimos o máximos de cada pico se pueden conectar para formar lo que se llama una línea de cuello. Esa línea de cuello también es la llamada línea clavicular. En esta figura los volúmenes son importantes. Por supuesto, cuando estamos en máximos normalmente hace unos volúmenes altos también. Así como en el segundo hombro, también el volumen es un poco más bajo que los anteriores picos. Lo mismo sucede en el hombro cabeza hombro invertido. También es importante en esta figura que para confirmar la figura, ya sea el normal o el invertido, se requiere un cierre al otro lado, es decir, en esta parte de aquí arriba. Que aquí viene, lo está formando y aquí rompe, y lo que se busca son cierres pasando esa línea clavicular. Cuando va a romper este nivel al alza, el volumen juega un papel mucho más importante porque la fuerza de gravedad propia hace incluso más esfuerzo. De hecho, cuando los mercados van cayendo, el volumen es menos relevante que cuando va subiendo. En los 2 casos, la distancia que hay entre el cuello y la punta de la cabeza es la distancia objetivo cuando cruza este cuello. Lo mismo pasa cuando está el hombro cabeza a hombro invertido. Aquí tenemos un hombro cabeza a hombro en el Standard & Poor's 500 americano, que lo empezó a hacer en diciembre. Fíjense que aquí subió, hizo el primer hombro, luego hizo la cabeza y luego hizo el hombro derecho, que lo terminó aproximadamente a finales de enero. Es importante mencionar que los hombros no tienen que ser simétricos. Normalmente la cabeza sí debe ser un poco más grande, pero podría ser incluso iguales. Incluso el hombro podría estar más largo o más corto. Una vez el mercado cruza la línea clavicular, después en el segundo cierre, hay unos que de pronto lo pueden hacer antes, otros esperan ya que haya un cierre nuevamente por debajo. Aquí es donde tú entras buscando la misma distancia de aquí hasta el cierre de la operación, que es la misma distancia de aquí hasta acá. Y nuestro stop, por supuesto, estará por encima de esa línea clavicular. Ninguna operación la debemos hacer sin nuestros stop, pero esa es una figura que si la encuentras correctamente es bastante segura. Sigamos con la siguiente figura, que es un suelo o un techo doble. En estas figuras, como en todas, es muy importante utilizar los stop de protección. En ambos casos, el alcista y el bajista, la segunda cresta normalmente se forma con un volumen inferior. Ninguna figura es infalible.
Lo que sabemos es que funcionan la mayor parte de las veces y por eso las usamos, pero nos protegemos ante posibles formaciones falsas. En esta figura generalmente transcurre un mínimo de 3 semanas entre las dos crestas o valles, pero pueden llegar a pasar 2 o 3 meses y cuanto más tiempo tengamos entre los mínimos o máximos, más fiable será la figura. Obviamente, puedes encontrar incluso un doble techo cuando haces intraída. En general, el mediano plazo sería el mejor uso. Este es un caso típico de un doble suelo. Observen aquí que viene cayendo el mercado, hace este piso, rebota incluso hasta para acá arriba, en este caso hasta la media de 200, que es uno de esos filtros que podríamos utilizar, vuelve y cae, ¿cierto? Y hace otra vez el otro piso y aquí rebota. Aquí se pueden hacer varias cosas. Recuerden que uno no hace trading con una sola opción. Y aquí en combinación con estas medidas, observen aquí, hace algo bien interesante, cruza la media de 50, eso le da fuerza al movimiento, digamos que nos confirma la reversión del mercado y aquí finalmente la logra. El doble techo es lo mismo. Observen que aquí incluso el tiempo durante el cual hizo este doble techo fue mucho más de 3 meses. Fue entre septiembre y mayo del 2022. Esto fue lo que hizo el año pasado el oro, cuando trató de superar el máximo histórico. De hecho, ahora que está subiendo, allí será un punto a tener en cuenta porque ese es un doble techo bastante fuerte. Y aquí en este caso también vuelve y nos ayuda el cruce de las medias. La media de 20 cruza la media de 50 y el mercado continúa a la baja en este caso. Identificar un doble techo como este definitivamente tendrá valor en nuestro trading. Ahora continuemos con los patrones de continuación. Un canal de precios alcista o bajista es un canal de continuación que se inclinará hacia arriba o hacia abajo dependiendo la línea de tendencia. La línea de tendencia superior marca la resistencia y la línea de tendencia inferior marcará el soporte. Un canal de precios alcista se referirá a un canal con pendiente positiva y un canal de precios bajista se referirá a un canal con pendiente negativa. Veamos este canal alcista en el petróleo. Este fue un canal bastante largo que empezó en el 2020 y más o menos terminó en julio del año pasado, un poco más de 2 años. Aquí tenemos la línea principal, que es la azul. Esta es una línea de tendencia que por lo menos debe tener 2 puntos mínimos. Aquí está 1, 2, aquí tiene varios, pero digamos que estos 2 fueron bastante importantes. Y luego, como ustedes ven, se extiende hacia arriba. Y aquí tenemos lo que llamamos la línea del canal, que es una línea paralela a la de la tendencia principal, y esta línea se basa en máximos. Por el contrario a la otra, fíjense que aquí tiene máximo, otro máximo acá, tiene varios máximos que soportan que esa sea una línea que forme ese canal e indica la resistencia en ese canal de precios. Observen que esto es lo que va haciendo entre los canales. Normalmente este es el movimiento que hace. ¿Y qué hace uno dentro del canal? Más o menos aquí podríamos decir que empezó a formarse esta tendencia. Y si usted es juicioso, cada vez que toque ese punto del canal, usted compraría el activo. Obviamente siempre utilizando stops, porque hay momentos en que se va y en este caso siguió derecho y ya cambió de tendencia. Aquí, por ejemplo, rompe un poco la tendencia, pero vuelve y entra. Entonces allá dependerá del stop que nosotros pongamos. Ahora vemos este canal bajista en el oro. Este canal se formó el año pasado aproximadamente desde marzo y terminó aproximadamente en noviembre. Por una parte, la tendencia principal requiere unos máximos que están por acá, aquí, que toquen esa línea, ¿cierto? Que ayudarán a que la tendencia siga en dirección bajista. Por otra parte, tenemos la línea paralela o la línea del canal que también tiene lo mismo. 2 mínimos, ¿cierto? Que forman por lo menos 2 mínimos, aquí tuvo 3, que formaron el canal. Y lo que pasa en estos canales es que si somos juiciosos, cuando llega a la parte de arriba del canal, aquí deberíamos estar pensando en vender. Y el objetivo sería la parte de abajo, o sea, la línea paralela del canal. Los stops son muy importantes. Observen que tenemos algunos filtros. Por ejemplo, aquí tenemos la media de 200, que cuando rompe aquí nos muestra la fortaleza de esta tendencia. Y observen que prácticamente todo el tiempo la media de 50 días estuvo muy pegado a la tendencia principal, lo que también nos ayudaba a tomar la decisión de entrar en corto. Por último, veamos el rectángulo, el canal lateral o el rango de precios.
Un rectángulo es un patrón de continuación que se forma como un rango de trading durante una pausa de la tendencia. Es un patrón realmente fácil de identificar por dos máximos comparables y dos mínimos comparables. Y estos máximos y mínimos se pueden conectar para formar dos líneas paralelas que forman la parte superior e inferior de un rectángulo. Como ya les había dicho, estos rectángulos a veces se llaman rangos de trading, zonas de consolidación o áreas de congestión. Veamos este rango que se formó en el oro entre julio del 2021 y antecitos de marzo del 2022, cuando empezó ese canal bajista que acabamos de revisar. Claramente, aquí el oro estuvo en un periodo de consolidación o lateral o un rango de precios. Estos pueden ser los mínimos que inicialmente se formaron y aquí pueden ser los máximos. Y a partir de ahí, traza uno más larga la línea. Obviamente hay momentos que se salen del canal. Para eso son los stops y eso es lo que tenemos que manejar. Pero cuando hay este tipo de rangos, lo que hay que hacer es eso. Cuando está arriba, vendemos, cuando está abajo, compramos y así sucesivamente vamos mirando cómo opera dentro de ese rango. Por supuesto, hay que descubrir primero si está en un rango, entonces hay que darle tiempo. No hubiéramos podido entrar en ese rango en este momento. Tendríamos que ya haber pasado un par de meses para poder entender que estábamos en un rango lateral y allí sí empezar a operarlo en los máximos y en los mínimos. El tema del trading o el chartismo es un proceso de observación y recuerden que esto es subjetivo. De pronto yo veo esto que estoy viendo, de pronto ustedes no lo ven. Pero si ustedes utilizan por lo menos las definiciones mínimas y los empiezan a utilizar en sus demos, pues después van a lograr aprenderlo y a manejarlo. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y si el video fue de tu agrado, te invitamos a apoyar nuestro canal dándole un me gusta. Si aún no te has suscrito, te animamos a hacerlo y activar la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades, muchas gracias y hasta la próxima publicación.